más especiales de todos tienen que ser sus bacterias. Más que todos los demás, estos deben ser sus mejores amigos. Porque los tienen que conocer muy bien y saber todo. Ahora les digo, no es que hay que memorizar cada cosa, no hay que memorizar cada detalle, pero hay detalles importantes. Y sobre todo les digo la parte de la patogenia, ¿no? Los factores de virulencia asociados al efecto y a la patología. No se olviden practicar los nombres también, de escribirlos, ¿sí? Entonces escríbanlos correctamente, no escriban como sea, además mayúsculas, minúsculas, todos esos ya en el examen también es parte, obviamente, porque ya hemos señalado la importancia que tiene. Bueno, entonces, seguimos con bacilos largos, rectangulares, rectos, delgados, todo eso igual. Sin embargo, sus esporas no suelen ser frecuentes. La bacteria no suele esporular. ¿Por qué no suele esporular esta bacteria? Tiene capacidad de esporular, pero ¿por qué no esporula? Porque se encuentra en reservorio humano o animal. Su hábitat no es el suelo, o sea, en esporas sería el suelo, pero la bacteria no suele esporular. Su esporulación no es frecuente, se encuentra en forma vegetativa, ¿sí? No de espora. Y su crecimiento, su tiempo de generación es muy corto, muy rápido. En 10 minutos duplica población, en 10 minutos puede duplicar la población, ¿sí? Crece muy rápido la población. Es bacteria inmóvil, no tiene flagelos. Y es anaerobia aerotolerante. Bueno, con los clostridios no nos podemos olvidar que son anaerobios. Metabolismo anaerobio, fermentador. Tolera el oxígeno, ¿verdad? Pero no usa el oxígeno. Bueno, bacteria patógena primaria esta. Tiene varios factores de virulencia, les digo, varios factores de virulencia. Les había dicho, es del reservorio animal o humano. Bueno, tiene como reservorio el ser humano o un animal, animales, vacas, por ejemplo, cerdos. Bueno, entonces es nuevamente patógena primaria, pero les digo del reservorio, es del reservorio humano o animal. El reservorio es el humano o animal. Reservorio, entonces animal, humano. Personas enfermas o también, de hecho, animales, ¿no? Bueno, ahí están sus factores de virulencia. Y aquí en el Clostridium perfringens sí que pasa algo más. Hay varios factores de virulencia que tomar en cuenta. Acá el Clostridium perfringens sí tiene una lista más larga. Y dice que presenta toxinas. Sí, toxinas principales. Estas toxinas mayores se llaman necrosantes o letales. Estas son varias toxinas y son las principales. Están señaladas con letras alfa, beta, epsilon, iota. ¿Cuál es la más conocida y la más característica? La alfa. La toxina alfa es la más característica del Clostridium perfringens, es la principal. Y la toxina alfa se llama lecitinasa. La lecitinasa es una enzima, de hecho, que actúa sobre lecitina y afecta la piel, ¿verdad? Afecta la piel. Estas otras toxinas van a dañar otras células, entre lo que serían células endoteliales, plaquetas, glóbulos rojos. Aquí tenemos hemolicina también, alguna que daña glóbulos rojos. Esta toxina beta y la toxina epsilon produce estasis intestinal. Bueno, ahí les estoy dando algunas pautas que de hecho también están en el libro y ustedes ya las pueden señalar los efectos correspondientes. Entonces hay que hacer los efectos biológicos de cada toxina. Lo que sí les comento es que aquí todas estas toxinas mayores, empezando por la lecitinasa, son citotoxinas, van a afectar a las células y al tejido y van a estar relacionadas con las enfermedades que causa esta bacteria. Y aquí tenemos toxinas menores. ¿Qué serían las toxinas menores? Serían las toxinas secundarias, que más bien son enzimas. Toxina delta, toxina teta, estas dos son hemolicinas, tiene dos hemolicinas y produce una doble zona de beta-hemólisis, una zona interna y una zona externa. Entonces esta bacteria es cultivable, sí, esta sí suele utilizarse el cultivo. Por cierto, vamos a anotar el otro algo, pero lo anotamos enseguida. La toxina kappa es una colagenasa. ¿Cuál es el efecto de la colagenasa? Degrada el colágeno. Degrada colágeno del tejido, ¿verdad? Afecta al tejido conectivo, ¿cierto?
Hialuronidasa también es conocida. Degrada ácido del tejido. DNasa degrada ADN. Okay. ¿Qué bacterias tienen hemolicina, colagenasa, hialuronidasa, DNasa? Staphylococcus aureus, habíamos señalado. Staphylococcus aureus, ¿todos? No, solamente las... ¿Cuáles habíamos señalado? Las... Staphylococcus aureus tiene colagenasa, hialuronidasa, DNasa, hemolicina. ¿Y algún otro? Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes. Parece al Streptococcus pyogenes, ¿no? Se parece al Streptococcus pyogenes en esta. Sí. Tiene una enterotoxina también. No produce intoxicación, produce infección. Okay. Pero tiene una enterotoxina y es termolar. Bueno, ¿qué va a causar esta bacteria? ¿Qué causará? ¿Qué tipo de patógeno sería? ¿Dónde lo clasificaríamos? ¿Qué tipo de enfermedades causará? Daño en la piel, seguro, intoxicación alimenticia. Cutáneo. Bacteria devoradora de carne también. Necrosante, como habíamos dicho. Otra bacteria devoradora de carne. ¿Cuál era la anterior? Sí, piógenes. Bueno, entonces aquí hay que completar los efectos biológicos. Vamos revisando algo más. Causa infecciones en piel y tejidos blandos. Les digo, es bacteria devoradora de carne, porque tiene efectos necrosantes sus toxinas, ¿verdad? Y entonces produce celulitis. Ya hemos dicho la celulitis en el Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Esta es una celulitis anaerobia. Sí, claro, porque es causada por esta bacteria, que es anaerobia. Causa también fascitis, mionecrosis, causa gangrena gaseosa. La mionecrosis es una gangrena gaseosa. ¿Por qué se llama gangrena gaseosa? Bueno, el gaseoso puede ser por el producto de su porque esta bacteria metabolismo. Produce gas. Esta bacteria produce gas. Produce gas porque es bacteria fermentadora, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se produce destrucción del músculo, por ejemplo, en este tipo de casos, que estamos viendo una fascitis necrotizante donde está todo necrosado, ¿verdad? El tejido en la imagen, bueno, suele encontrarse algunos datos clínicos. Crepitación, ¿qué es la crepitación? Al toque, como que cruje, tiene un sonido como de crujido. ¿Por qué? Porque hay gas. Además, esa presencia de gas va a generar olor desagradable. ¿Por qué va a tener un olor desagradable ese gas? Porque van a ser sulfuros. Sí, van a ser sulfuros, que entonces tienen un olor desagradable, ¿verdad? Como un olor de cloaca y demás. Porque, bueno, es ese tipo de gases, ¿sí? Ese tipo de gas. Bueno, entonces es un tejido que obviamente tiene un mal olor y tiene una crepitación al tocar. Eso nos señala un patógeno anaerobio, que podría ser este, ¿no? Clostridium perfringens. Ahora, ¿cómo se contrae la infección? O sea, ¿cómo llega justamente a causar este tipo de cuadros? ¿Dónde es la infección en la celulitis? ¿Qué parte de la piel está afectada en la celulitis? El estrato córneo, no sé, córneo. Estrato córneo del epidermis. No, es tejido Muy superficial, demasiado superficial. No, La celulitis en tejido subcutáneo. Todos son infecciones en tejido profundo. Ahora, ¿cómo ingresar la bacteria? Heridas. A través de heridas. Okay. A través de heridas. Y sobre todo puede ser, por ejemplo, secundaria, fracturas expuestas, heridas graves, ¿no? O sea, heridas importantes. Bueno, celulitis anaerobia. Esta imagen nos muestra una celulitis. Y en la celulitis, ¿qué se observa? No hay mucha manifestación externa, pero ven aquí como una especie de hematoma que va a generar dolor. Porque la infección es adentro, no es afuera, ¿verdad? La infección es adentro. ¿Habrá manifestaciones sistémicas? Puede haber. Fiebre y otros malestares, ¿no? La fascitis estamos hablando en fascia muy adentro, en fascia, en músculo, en tejido adiposo, incluso señalamos esta fascitis necrosante, gangrena gaseosa. Bueno, que les digo, ahí se presenta la crepitación, el olor y demás. Y ahí estamos viendo este tejido es completamente necrótico, ¿verdad? Implica corte, es decir, desbridamiento, amputación de todo el tejido que está completamente necrosado, ¿no? Ok. Bueno, ¿esto puede llevar a sepsis? Sí, claro. Claro, en un tejido tan profundo puede diseminarse, ¿sí? Puede diseminarse. Ok, aquí hablamos de esto también, de la gastroenteritis. No estamos hablando de intoxicación. Es diferente una infección de una intoxicación. La toxina no está preformada. Entonces, fíjense acá.
yo voy a ingerir una carne, por ejemplo, que estuviera contaminada con Clostridium perfringens, en el lapso de unas 8 a 24 horas podrían presentar manifestaciones, pero la dosis infecciosa involucra bacterias. ¿Cuántas bacterias deberían ingresar? Aproximadamente una dosis elevada que empieza a la 8, a 10, a la 9. Muchas. Ahora, ¿por qué el tiempo es tan corto? Porque habíamos dicho que se duplica en cuestión de Crece muy minutos. rápido la población crece muy rápido, entonces en pocas horas puede alcanzar una población elevada. Los alimentos más relacionados serían carnes por el reservorio animal. Manifestaciones, causa diarrea acuosa. Su toxina es diarreica, la enterotoxina es toxina diarreica. ¿Ok? Diarrea acuosa, espasmos abdominales. La duración entre 24 y 48 horas es el tiempo de una infección más o menos. La enterotoxina es termolábil. Entonces, si yo caliento ese alimento que tiene toxina, y si caliento a una temperatura de 60, 70, 80 grados, no hay toxina, ¿verdad? Entonces, esta sería una infección mediada por toxina. ¿Qué significa infección mediada por toxina? Es una infección, pero las manifestaciones se asocian con la toxina. Las manifestaciones se asocian con la toxina. Pero yo no estoy ingiriendo la toxina preformada, acá no. Acá ingiero las bacterias que se van a multiplicar, van a producir toxina y esa toxina me va a manifestar, me va a causar los síntomas. Y Doc, ¿Sí? ¿por qué esta bacteria no puede preformar toxinas, a diferencia de las otras? No es que no pueda preformar, lo que pasa es que en realidad esta toxina en sí necesita una dosis infecciosa elevada, o sea, es decir, primero tiene que hacer una colonización, una multiplicación y producir la toxina, ¿verdad? Pero las manifestaciones en este caso son de infección, o sea, el proceso en realidad se trata de una infección, no de una intoxicación, porque además no es toxina termoestable. Las otras tienen la característica de ser termoestables, de persistir en el ambiente. Y esta sí, caliente el alimento. Muy bien. Sí. Pero entonces, en este caso, el tratamiento no sería... La toxina puede estar preformada en el alimento, pero calentándolo se va a destruir. Entonces no causa infección, causa más bien, perdón, no causa intoxicación. Causa infección. Infección. O sea, que la dosis no sea muy alta y que obviamente prolifere en el alimento y que yo vaya también a ingerir esa cantidad de muchas bacterias, me va a producir toxina y eso me va a llevar a los síntomas. Claro. Pero entonces, en este caso, el tratamiento no es solo sintomatología, o sea, no es solo la sintomatología. Si es que requiere antibiótico. Claro, porque tenemos una infección. Hay un tratamiento de infección. Ya. Sí, hay un tratamiento de infección. Una consulta, entonces, a diferencia del otro, o sea, de una intoxicación alimentaria, no produce vómitos. O sea, esta toxina no es emética. La toxina no es emética, la toxina es diarrea. El mecanismo es de producción de diarrea, no es emética. No es emética. Las otras toxinas, la de Staphylococcus aureus y la de Bacillus cereus, producen vómitos porque su mecanismo va a eso, a provocar vómitos. ¿Sí? Es por el mecanismo, es por el efecto biológico. ¿Sí? Por el efecto biológico. Por eso les digo, los efectos biológicos son importantes. Bueno, en este caso, para el Clostridium perfringens, entonces decimos, desbridamiento quirúrgico sería necesario porque debemos eliminar tejido necrótico lo más pronto posible, ¿verdad? Para que no avance la infección y no profundice la infección y ponga en riesgo la vida. Penicilina también se usa en el caso del Clostridium perfringens, ¿sí? Como fármaco antibacteriano, sí se usa. Bueno, ahora, volvamos a algunos detalles del Clostridium botulinum, no sobre el Clostridium botulinum, pero al respecto de esto del... y ahí tenemos que agregar en el tratamiento. En la infección también ameritaría antibacterianos. Ahora, solo penicilina no es el único fármaco, ¿no? La penicilina no es el único fármaco. Se podrían utilizar otros también. Pero es sensible a penicilina, eso es lo que es sensible a penicilina. Bueno, ¿cómo haríamos el diagnóstico? Primero de Clostridium botulinum o de botulismo. Botulismo no es una infección frecuente, no es una intoxicación frecuente. ¿Sería además cultivo para Clostridium botulinum? Sí, en este caso sí. ¿No? No, para Clostridium botulinum no, porque es la toxina de nuevo. ¿Ok? Entonces no. Confirmar un caso de botulismo alimentario sería por diagnóstico molecular identificando la toxina. Cosa que ya les digo no es probable. Bueno, para este caso cultivo, para este caso sí. Para el Clostridium perfringens sí